que sabe la verdad, el que sabe cómo actuar es rey. Arturo, el que tiene la verdad, capaz del rey, es él. Hola amigos, bienvenidos a una edición más de Diálogos en la Mesa Redonda. Como siempre, yo soy Merlín, su anfitrión, y hoy tengo un invitado muy especial, Su Majestad, el Rey Arturo, con quien debatiremos, charlaremos acerca de un tema que puede llegar a ser polémico, que puede llegar a generar controversia, pero que aún hoy en día sigue muy vigente. La existencia de Dios, la fe en la historia del hombre, Dios o la ciencia. Esa controversia que por siglos se ha venido presentando y que aún hoy en nuestros días pareciera no tener respuesta. Su Majestad, bienvenido a este diálogo en la Mesa Redonda. Buenos días, Omar. Complacido de la invitación. Oh, yeah. Bueno, Su Majestad, lo primero que tenemos que decir es que desde el principio de la historia de la humanidad, el hombre siempre ha buscado cómo explicar su existencia, cómo explicar los fenómenos que lo rodean, cómo explicar todo aquello que acontece a su alrededor, para finalmente tratar de dar respuesta a una pregunta: ¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué podemos decir respecto de eso, Su Majestad, respecto de la religión? Bueno, a mí me parece que, tomando lo expuesto por Richard Dawkins, como expresa el sentido de lo que el ser humano vino a este mundo y cuál es su misión, pero lo dramático es la forma como trata al creador del universo, al creador de la humanidad, al creador de todas las bellezas que podemos observar. Cuando él lo trata que la religión es un mecanismo, es una forma de poder subyugar a aquellas personas con algo superior, allí estaría de acuerdo en esos aspectos en los cuales el ser humano se ve esclavizado y se ve sometido a creer en unas ideas que son de seres humanos, mas no vienen de Dios. Pero lo injustificado es no aceptar que toda la divinidad, todo aquello que el hombre no ha podido crear, se vaya a echar por la borda y se diga que no hay un ser superior, sino que todo es emanado por algunas ideas que controlan tu nación, tu región, y que mantienen sometido al ser humano en esta esclavitud. Es que Su Excelencia, desde el punto de vista antropológico, sociológico, el ser humano en todas las culturas y en todas las religiones siempre ha buscado dar explicación a todo aquello que no entiende. Los hinduistas, los budistas, desde el Islam, desde cualquier tipo de religión, inclusive desde nuestras culturas prehispánicas, las culturas amerindias, siempre tratan de darle, digamos, una explicación divina a todos aquellos acontecimientos que de una u otra forma lo afectan. Para el caso, por ejemplo, de las culturas indoamericanas, está darle esa explicación desde lo natural a todo aquello que es benéfico para ellos: el sol, la luna, el mar, las cosechas, el río, la tierra. Situación que se ve replicada, por supuesto, en todas las otras culturas, en la hindú, desde la antigua Grecia, y todas esas cuestiones que, si bien son mitológicas, sí responden a esa pregunta que siempre el ser humano se ha hecho. ¿Quién eres tú? ¿De qué te las picas? Pero, Su Excelencia, yo le quiero preguntar, ¿está bien mantener aún hoy en día, en el siglo XXI, una creencia ciega respecto a aquellos mitos que buscan explicar la existencia humana y todo aquello que le rodea? A ver, mi amigo Merlín, yo le quiero indicar algo que a través de la experiencia vivida podría tener una fundamentación para muchas personas que de pronto ven posturas diferentes a la no creencia, al ateísmo y a cosas diversas. Se volvió una moda en este momento pensar que las cosas en este universo han sido por la respectiva causalidad y casualidad de lo que el mundo, de lo que el planeta ha podido generar. Y hay una controversia bastante grande, porque cuando hay fe, automáticamente podemos decir que hay una serie de valores que se muestran para poder formar y para poder direccionar al ser humano como debe ser. Pero entonces, permítame ahí, Su Majestad, ¿eso querría decir que sin religión no hay valores?
Hay algo que tenemos que separar frente a religión y una creencia. La religión es simplemente un método, es un idealismo para poder mantener a un grupo de personas aferrados a algo o a alguien para que actúe en beneficio de ese idealismo. Pero fe es totalmente diferente. Cuando hablamos de fe, estamos hablando del gran padre de la fe, que fue Abraham, que fue el escogido por Dios para llevar a todo su pueblo, pasarlo por el desierto, llevarlo a Egipto, luego volverlo a sacar y llevarlo a la tierra prometida. Pero entonces ahí estamos hablando desde una tradición monoteísta. Pero entonces, ¿qué sucedería, Su Majestad, respecto, por ejemplo, de culturas como la hindú, de las culturas orientales o inclusive de nuestras culturas americanas, que sin tener conocimiento de toda esta parte, que si bien puede ser histórica, también tiene parte mitológica y parte de cuestiones que se han ido construyendo a través del paso del tiempo, mas no hay una certeza científica que nos permita decir que efectivamente son ciertas? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Son acaso seres humanos de segunda clase? ¿Son acaso seres humanos que no serán dignos de lo que el mundo cristiano llama la salvación? ¿Son acaso estas personas seres sin alma, sin valores? Partamos de un punto de vista muy natural. Dios dijo que habría libre albedrío en el ser humano para que él tomara su propio camino y escogiera entre el bien y el mal. Cuando estamos diciendo que escogemos el bien, estamos hablando de aquellas virtudes que nos fueron emanadas por nuestro Creador y que se deben de mantener como una imagen positiva de toda la influencia de nuestro Creador sobre cada uno de nosotros. Cuando tomamos el otro camino, que es el no creer, que es el ateísmo que habla el sacerdote Pablo Domínguez, que se dice que no creo en Dios, pero hay un ser superior que no se llama Dios, sino que es algo por allá como muy oculto, que me permite a mí mantenerme y hacer lo que yo desee. Muchas de las malas posturas, de las malas acciones que hacen este tipo de religiosos han buscado que Dios esté en entredicho sobre si su existencia o no existencia. La fe se volvió una forma de indulgencia, donde se venden un poconón de perdón, un poconón de sometimiento a Dios para poder calmar algunos pecados. Pero Dios no es eso, Dios es amor. Y mañana será más bonito. Y aquí es, queridos amigos, donde comenzamos a tener diferentes posturas que a lo largo de la historia de la humanidad han marcado incluso el desarrollo histórico y político de las diferentes comunidades. Particularmente yo pienso que si bien es completamente respetable porque está inmerso en una serie y un cúmulo tremendo de valores y de principios que nos permiten vivir en comunidad y que están relacionados con la virtud, los cuales por supuesto están dentro de la fe y en esa fe dentro de las religiones, también soy un completo creyente en la ciencia, en la evidencia, y soy un completo creyente en la necesidad de que incluso desde las más primarias etapas del ser humano se le imponga en su cerebro, en su forma de pensar y de actuar, un pensamiento crítico que le permita a través de la experimentación y que le permita a través, por supuesto, de la certeza que entrega la ciencia, tomar una postura u otra, sin que ello, por supuesto, signifique perder todas esas virtudes, todos esos valores, todas esas tendencias, inclusive rituales, que permiten a el ser sociológico e incluso antropológico crecer y desarrollarse en la humanidad. Oye, despacio, cerebrito. Desde mi muy humilde punto de vista, considero que estos deben ser dos aspectos que no tienen por qué reñir, pero tampoco, Su Majestad, podemos estar hoy en pleno siglo XXI creyendo que las mujeres provienen de una costilla. Fatality. Amigo Merlín, estoy de acuerdo que la discrepancia entre dos posturas no es una causal para una enemistad, pero algo que sí yo diría que tenga en cuenta. La ciencia es Dios, la prosperidad es Dios, la salud viene de Dios. Todo generalmente viene de nuestro Creador. Una cosa diferente es que podemos separar que fe no es religión, religión
es un idealismo. Y ese idealismo sí creería que es una de las maneras que ha sido la causante del el mal humano, como lo podemos observar en nuestra actualidad. El sinnúmero de vicios, desunión de familias, porque no hay un control, no hay una directriz, porque cada cual tomó el libre albedrío por el lado contrario, que era lo que Dios había hablado en su promesa bíblica, en sus palabras que han trascendido de siglos sobre siglos y que se mantienen aún vigentes y que nos dan a nosotros una posibilidad de creencia sobre él. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Yo quisiera mencionar el pueblo de Dios, el pueblo judío, hablando de la prosperidad, la salud y aparte de ello, esa tierra prometida que Dios le indicó a Abraham, que fue el padre de la fe. Creería que si traemos hacia nuestra actualidad una serie de situaciones, aún en el siglo XXI, a nivel familia, podríamos estar mejorando cierta parte de los males que aquejan a la humanidad en estos tiempos. Es muy cierto y creo que desde ese punto de vista podemos llegar a un par de conclusiones. La primera de ellas sería que si bien es importante en la vida y en el desarrollo histórico de los seres humanos, todo lo que tiene que ver con la fe y con la creencia en una fuerza superior, llámese como la quieran llamar, no se puede dejar de lado. Por supuesto que hoy en día tenemos al alcance de nuestras manos la evidencia científica que nos puede dar explicación a muchas de estas cuestiones. Sin embargo, es importante la fe en el sentido que lleva implícitos dentro de sus principios una serie de valores, una serie de virtudes y una serie de modelos de comportamiento que nos puede llegar a darnos a entender como una mejor comunidad. Eso por un lado. Por otro lado, la fe es una opción humana. La fe es una opción humana y eso es algo que no podemos perder de vista. Y no podemos burlarnos tampoco ni señalar de ninguna manera como oscurantista, por ejemplo, a aquella persona que a la luz de su fe busca dar explicaciones a los fenómenos que a diario se le están presentando en su vida. Sin embargo, las nuevas tendencias de la fe procura de una manera muy acertada tratar de combinar esa explicación desde lo místico, desde lo religioso y desde lo divino, pero con fundamento en lo científico de todos aquellos fenómenos que se nos presentan en la vida. Entonces, pensaría yo que es algo importante tener en cuenta y sobre todo que estas dos tendencias de ninguna forma deberían reñir en el mundo para darle explicación a cada una de las cuestiones que se nos está presentando. Y entonces esta debería ser la postura media en la cual considero yo, Su Majestad, que deberíamos ubicarnos todos, aceptar la fe, aceptar la religión de las personas, sin que eso sea motivo de señalamientos o de segregacionismos que a la postre van a generar problemas políticos. Eso nos ha demostrado la historia. Y por supuesto también dar crédito a las posturas científicas que nos permiten tratar de dar respuesta a muchos de esos fenómenos. Algunos de ellos hoy no tienen respuesta. Algunos de ellos necesariamente vamos a tener que explicarlos desde la fe, pero otros los tenemos a la vista del ojo avisor. Un último mensaje para despedirnos de nuestros oyentes, Su Majestad. Para mí la fe es una opción humana y es una ética que toda persona debe mostrar, desear tenerla para que sea un medio de vida, tanto para él como para todas las personas que hacen parte de su entorno. ¡Qué agradable sujeto! Bueno, los invitamos a seguirnos en redes sociales. Vamos a leer algunos de los mensajes de nuestros oyentes. Nos escribe @Erika Mildred. Quemen todo, lo importante es la rumba. Bueno, gracias, Erika. Esperamos que su mensaje también llegue a muchas personas. Y los invitamos a seguirnos escribiendo y a seguirnos escuchando en este podcast que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Esto fue Diálogos de la Mesa Redonda. Chao. Tan bueno.